de los pasos que va a ir explicando Agurchane para esta parte ya más específica de tratamiento documental y volcado y procesamiento de datos prosopográficos para el posterior volcado en ILAME, ¿vale? Yo sigo más adelante. Vale. Un saludo. Agur. Bye, bye. Vale, pues cuando queráis. ¿Le doy ya? Sí, claro. Vale. Me quito la cámara, ¿eh? A ver. Vale. ¿Se ve bien? ¿Todo bien? Sí. Sí, se ve bien. Vale, vale. Sí, se ve bien. Vale, bueno, pues a ver, bueno, os voy a contar un poquito, como veis, pues las características y procesamiento documental de las actas municipales de Vitoria. Así que, bueno, primero voy a empezar explicándoos un poquito las fuentes, tanto el contenido como el continente, y ya después pues pasaré a explicaros el proceso documental de dichas actas, utilizando ejemplos concretos pues que puedan resolver sobre todo aquellas dificultades que podáis encontrar. En cualquier caso, pues al final ya tenemos tiempo para plantear dudas y preguntas y os proporcionaré mis correos electrónicos para cualquier duda que os pueda surgir cuando empecéis a trabajar, que supongo que entonces será cuando empezáis a tener dudas. Ay, perdón. Bueno, las actas municipales de Vitoria, os voy a presentar primero pues, qué tipo de documentos son, qué características tienen y los contenidos los contenidos más habituales que os vais a encontrar. En primer lugar, hay que decir que, que son los documentos que recogen los acuerdos alcanzados por los oficiales reunidos en el Concejo de la Ciudad de Vitoria durante el periodo de ejercicio de sus funciones. Bien, este periodo de ejercicio de sus funciones empezaba como podéis ver en estas características que os he puesto, el curso político, digamos, se iniciaba en torno entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de cada año. El cambio de oficiales, los oficiales entrantes se designaban todos los años, el día de San Miguel, el 29 de septiembre, y entonces, se iniciaba un procedimiento en el que, los oficiales que abandonaban el cargo elegían a los nuevos oficiales, estos tenían que proceder al juramento del cargo y posteriormente, ya adquirían las funciones, digamos, ¿no? Era un proceso que estaba muy delimitado y igual que, que las propias reuniones, ¿no? Generalmente las reuniones se producían o se llevaban a cabo los lunes, los miércoles y viernes, con excepciones, porque, se llevaban a cabo otro tipo de actividades, quizás muchas de ellas al margen de lo que era la reunión concejil, como por ejemplo puede ser la concesión de solares, en las que los oficiales o algunos oficiales designados por el concejo y en su representación tenían que acudir al lugar en cuestión a delimitar los términos o a delimitar el solar que un individuo concreto pues, había solicitado pues, para construir una casa o una huerta o ampliar alguna casa que ya tenía. Este tipo de actividades solían llevarlas a cabo generalmente en sábado. O sea que, las reuniones generalmente lunes, miércoles y viernes, pero ocasionalmente pues podéis encontrar otro tipo de días de la semana, otro tipo de actividades en otros días concretos. Bueno, esto me permite enlazar un poco pues con el tipo de acuerdos que más se reflejan o que más podéis encontrar en este tipo de documentación. Además de la concesión de solares, pues es habitual que se hable pues, del arreglo de calles, de puentes, de calzadas, la limpieza de acequias, de caños, etc. También se menciona en ocasiones pues, el derribo de casas que se encuentran en malas condiciones y que pueden suponer una amenaza para los ciudadanos por posibles derribos, derrumbamientos, quiero decir. Otra de las
los temas de la temática que es bastante recurrente y que prácticamente vais a encontrar cada uno de los documentos es la fijación de tasas, fundamentalmente la del aceite y la del pescado. También es habitual encontrar pues, nombramientos de diferentes oficiales municipales. Estos no formarían tanto parte del concejo, del concejo de la ciudad, sino que serían oficiales dedicados a realizar otro tipo de trabajos por el bien de la comunidad, pues como puede ser el de veladores, que eran aquellos que se encargaban de cuidar la ciudad o de vigilar la ciudad por la noche, con especial atención a si se producía algún incendio por las consecuencias devastadoras que tenían estos en las ciudades medievales, o los porquerizos, que eran aquellos que se encargaban del cuidado de los cerdos. También era habitual designar o encargar a uno o varios individuos el encargo de nutrir las carnicerías de la villa, ¿no? O de la ciudad, en este caso. Ellos tenían que hacer acopio de la carne y proporcionarla pues, a los carniceros, que luego eran los encargados de venderla. Además, tenían que establecer un precio, se fijaban los precios de esa carne en función del mercado de Burgos y de los precios que se utilizaban en Burgos. Otro de la temática que aparece cada año, que está sin excepción, es la subasta de las rentas propias de la ciudad, que concretamente eran 3. Estas se producían, la subasta de estas rentas se producía todos los años a principios de enero, entre, no sé, los primeros días del mes. Y bueno, pues como os digo, son 3: el Irundiru, de la que os podría hablar largo y tendido José Ramón, el de leñas y carros y el peso de la harina. Y después también es habitual, o bueno, sobre todo en los primeros años yo creo, es habitual encontrar ordenanzas varias sobre diferentes asuntos. Por ejemplo, el propio funcionamiento de las reuniones concejiles está regulada, si no recuerdo mal, a principios de los años 80. Se procede a regular pues, los días de reunión semanal, los temas que se van a tratar, los turnos de habla o los turnos de cuándo pueden hablar los oficiales y presentar pues, los temas a tratar en el concejo. Aunque también son muy interesantes algunas ordenanzas que se dictan que intentan regular las relaciones entre los cristianos y los judíos de la Judería de Vitoria. Que prohíben, por ejemplo, la entrada de mujeres jóvenes en la judería, o que estipulan, estipulan cómo tienen que comportarse los judíos ante las fiestas cristianas. Ese tipo de cosas que yo creo que son bastante interesantes. Bien, a continuación os voy a presentar pues, la relación de actas municipales que se conservan. Como podéis observar, se conserva una relación ininterrumpida de estos documentos en el archivo municipal de Vitoria desde el año 1479, desde finales del año, desde septiembre de 1479 hasta la actualidad. Como podéis observar, la mayoría muchos de estos documentos están digitalizados en esta página, en la página del Ayuntamiento de Vitoria, no voy a entrar, pero la tenéis aquí por si tenéis interés o curiosidad por observar los documentos originales. Pues eso, como os decía, entre 1479 y 1775 están todos los documentos digitalizados. Luego hay un periodo en que no se ha procedido todavía a esa digitalización, entre 1775 y 1811, y entre 1814 y los documentos y la actualidad, pues tampoco se ha llevado a cabo ese proceso de digitalización. Y han decidido digitalizar los años correspondientes, creo que son 3 volúmenes, si no recuerdo mal, los años correspondientes a la batalla de Vitoria y su época.
Al margen de estos documentos, bueno, de esta relación ininterrumpida de documentos, el archivo conserva un documento suelto, que son las actas documentales, las actas municipales, perdón, de los años 1428 y parte de 1429, que como veis también, además del documento original, pues han sido trasladados en 1792. Estos documentos presentan algunas características o particularidades distintas, bueno, particularidades con respecto a lo que os acabo de comentar. Entonces, bueno, os las voy a comentar un poquito para que veáis, bueno, pues esas diferencias, ¿no? Bien, a diferencia de lo que sucedía con los documentos de esa relación ininterrumpida de documentos que inician en 1479, el nombramiento de oficiales en el documento de 1428 y 1429 se produce el 1 de enero. Aquí tenéis, bueno, en este fragmento que os he puesto es precisamente la introducción del libro, ¿no? Como podéis ver aquí, libro de la Cámara del Concejo de la Villa de Vitoria de este año del Señor de 1428 años, que comenzó el dicho año, jueves, 1er día de enero del dicho año. Bien, pues está clarísimo que aquí bueno, pues hay una diferencia evidente. Otra diferencia es la finalización de este curso político en julio de 1429, concretamente a finales de ese año, entre los días 22 y 25 de julio de ese año, se procedió al nombramiento de los nuevos oficiales. Bien, es cierto que este año pues, se produce bueno, el propio documento nos indica, nos habla sobre un problema banderizo que afectó, bueno, a varios oficiales de la villa, de la entonces villa, y bueno, se genera algún tipo de conflicto bueno, en el propio seno del concejo y que, bueno, que lo acaba con algún desterramiento y alguna prohibición de ejercer oficios municipales, si no recuerdo mal. Una tercera particularidad sería que este documento presenta documentos insertos, ¿no? Documentos que son de gran importancia para la villa, como por ejemplo mercedes reales, cartas de poder, nombramientos de recaudadores de renta, entre otros, ¿no? Como podéis observar en este fragmento que os he incorporado, este caso, por ejemplo, es una reunión del Concejo de la Villa en la que están presentes, bueno, se reúnen en el Monasterio de San Francisco, esto es bastante habitual hasta aproximadamente mediados de los años 80, después ya cambiarán de ubicación. Siguiendo presentes, bueno, los he obviado, pero aquí es la relación de oficiales del concejo, y ante ellos pues se presenta este individuo, Martín Ximénez del Valle, vecino de Orduña, y presenta y hace leer al escribano pues dos cartas del rey y un poder que el escribano copiará íntegramente a continuación, ¿no? Como podéis ver aquí, pues sigue carta de Juan II, etcétera, etcétera. Y finalmente, otra de las diferencias o particularidades que presenta este documento es que en su apartado final pues añade una relación de asientos relativos a las albalaes concedidas para cubrir diferentes gastos del concejo que vienen desarrollándose a lo largo de todo el documento, ¿no? A lo largo de todos los asientos en los que se concede dinero para hacer un arreglo, pues para arreglar el reloj de Santa María, se me ocurre, que creo que es una de las que aparece, por ejemplo, o no sé, cualquier tipo de necesidad para pues, enviar dinero para hacer regalos o cualquier cosa. Bueno, pues todas esas concesiones, todo ese dinero que se necesita para llevar a cabo, bueno, para gestionar la ciudad, bueno, pues en el apartado final viene recogido. Es una especie de ejercicio de transparencia, un poco distinto, pero bueno. Aquí vemos estos asientos están precedidos en su lado, bueno, en el margen izquierdo por el mes con el que se corresponderían, y lo que vienen a decir, bueno, pues es a quién se concede el dinero, cuánto dinero se concede y para qué se concede. Bueno, pues esto sería un poquito las diferencias o las particularidades de
de las actas municipales de los años 1428 y 1429 con respecto a las que se inician en 1479. Lo demás siguen, la estructura del texto es similar, salvo, bueno, pues estas pequeñas cosas. Bueno, a continuación os voy a comentar un poco el estado de conservación de estos documentos. Bien, aunque aquí os he presentado un documento que está roto, que, bueno, como podéis ver, pues la mitad superior de este folio se encuentra, ha desaparecido, hay que decir que el estado de conservación es muy bueno. No presenta problemas de humedades, no presenta problemas con la letra, como podéis ver se ve muy clarita, no tiene tachones. Los mayores problemas son pues para la lectura de los márgenes, que, bueno, como podéis ver, pues está tan aprovechado los márgenes que a veces pues se pierden algunas palabras, y bueno, la dificultad que pueda entrañar la propia letra, que es una cortesana ya de finales del siglo XV, y además está pensada para un uso, para un consumo interno, no tiene esa facilidad o ese cuidado, ese esmero de otros documentos que están pensados para un uso más público, ¿no? Pues como puede ser una merced real o un privilegio real, cuya redacción está más cuidada, ¿no? Tampoco tiene tantos usos de abreviaturas como puede ser un documento del Archivo General de Simancas, del Registro General del Sello, que son registros y está plagado de abreviaturas. Está bastante desarrollada, no tiene tantas dificultades, pero bueno, al fin y al cabo no está tan cuidada como puede ser otro tipo de documento de uso público. Bueno, pues lo que os comentaba, el estado de conservación es muy bueno, a excepción de este folio, que ha perdido pues prácticamente, lo tenemos inservible en la mitad superior del mismo, ¿no? Estas palabras que aparecen aquí prácticamente no nos permiten comprender nada de lo que pone. Por tanto, como consecuencia de ello, nos resulta imposible leer la relación de oficiales designados en este año. Por tanto, al que os corresponda trabajar con este documento, pues tendréis que buscar esos oficiales que estarán diseminados en las diferentes reuniones concejiles que se van citando a lo largo del texto. Pues os irán apareciendo varios de ellos y pues completaremos lo que podamos, si no todo o todo. ¿Vale? Vale, ahora os voy a mostrar un poco lo que es la estructura del documento, las partes que tiene ese documento original a través de esta imagen. Bien, en primer lugar, cada asiento se encuentra precedido en el margen, en su margen izquierdo, por un resumen del contenido del acuerdo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos habla del enterramiento de presiones. Este asiento, por ejemplo, lo que nos habla es de que, cada vez que se produce el nombramiento de los nuevos oficiales concejiles, poco a poco, progresivamente, a lo largo del año también se va sustituyendo el resto de los oficiales municipales. En este caso, pues lo que nos está hablando es de un cambio de carcelero y cuando el carcelero abandona sus funciones, tiene que entregar al nuevo oficial pues el conjunto de instrumentos que utiliza para desempeñar su trabajo, ¿no? Pues aquí nos habla, por ejemplo, de cadenas, argollas del pescuezo, candados, cepos, etcétera, ¿no? Otra de las partes que encontramos en este documento, que suelen estar precedidos por este símbolo, es los asientos en los que se recoge la propia reunión concejil. En estos asientos, la información que recibimos es el lugar de reunión, el día de la reunión y los miembros, aquellos integrantes del concejo que se han reunido, ¿no? Pues aquí veis un listado bastante largo de oficiales. Y tras ello, pues encontraríamos la totalidad o el conjunto de los acuerdos alcanzados en esa reunión concejil.
Aquí tenéis, bueno, el formato de edición, ¿no? Aquí sería la transcripción o la edición de las 2/3 partes de este folio, a partir de la reunión concejil que tenéis aquí. Y bueno, pues aquí podéis ver cómo está editado, ¿no? Cómo hemos procedido a la transcripción y bueno, cómo vamos a llevar a cabo la edición. Bueno, pues como veis aquí la propia reunión concejil y luego los acuerdos alcanzados. Aquí, por ejemplo, nos están hablando, son las ordenanzas que nos hablan que intentan regular el propio funcionamiento del concejo, ¿no? Cuándo tienen que venir los oficiales, cómo tienen que responder ante el planteamiento del tema, etcétera, etcétera. Bueno, aquí, bueno, esto no os lo voy a enseñar, os había traído, pero bueno, no, bueno, a ver, os enseño un poco. Este sería un documento completo, ¿no? Como podéis ver, bueno, este, por ejemplo, es uno de los largos, son 57 páginas. Hay algunos que tienen 33, otros que tienen 40, otros tienen 70, bueno, es un documento medio. Al fin y al cabo, el tamaño o lo largo que sea este documento depende mucho de los escribanos encargados de la redacción. Algunos de ellos son más detallistas, se preocupan más pues, por contar, pues por detallar más cada reunión o bueno, otros aspectos, ¿no? Y otros, sin embargo, bueno, pues son más parcos en palabras, podríamos decir, ¿no? Aquí podéis ver pues, la introducción del documento, bueno, el inicio del documento, digamos, ¿no? Cómo introducen y cómo se da inicio a este documento. Pues en el nombre de Dios, de Santa María, su madre, amén, tal, el libro de cámara, y aquí sería pues eso, el inicio, ¿no? Como podéis observar, en este caso, pues inicia el 30 de septiembre de 1480. Aquí algunos de los juramentos de los oficiales, que a veces no llegan a tiempo, en ocasiones el nombramiento y el juramento de los oficiales se produce antes de tomar el cargo, pero otras veces hay oficiales que en ese momento no están presentes por diferentes motivos y bueno, tienen que proceder a realizar el juramento con posterioridad. Y bueno, y aquí como veis, pues iniciaría la relación de acuerdos alcanzados, las reuniones, etcétera. Vale. Bueno, una vez ya que os he presentado lo que vienen a ser las fuentes documentales y sus características principales, sus características formales, el contenido, un poco el contenido y también el continente, bueno, pues voy a pasar a presentaros el trabajo de procesamiento documental y el sistema de introducción de datos a través de Excel, más que nada para refrescar un poco lo que comentamos el otro día, porque ya lo expliqué yo creo que con bastante detalle y tampoco quiero machacaros más con este asunto porque, bueno, creo que al final esto se aprende haciendo. O sea, entonces, bueno, solo por recordar. Como recordaréis, la metodología de trabajo consiste en seleccionar contextos. Contextos en torno a personas. Cada vez que localizamos una persona en la documentación, utilizamos un fragmento de texto que la acompañe, que acompaña a cada una de esas personas y que nos permitirá, bueno, pues, completar el perfil prosopográfico de dichas personas, así como también vincular a estas personas con otros individuos de su entorno, familiares, vasallos, etc. Como también recordaréis, bueno, para ello vamos a utilizar los factoides. Los factoides, que como bien explicó Arsenio, pues son todas aquellas informaciones que las fuentes nos proporcionarán sobre los individuos que en ellas aparecen. Como también recordaréis, el contexto es muy subjetivo y bueno, tendréis que valorar vosotros cómo de largo tiene que ser y cuánta información consideráis que tenéis que introducir. Al final es una forma de trabajar que es personal. Vale. Sin embargo,
Lo que yo quiero hoy comentaros o profundizar un poco más es en las problemáticas específicas o en las dificultades que podéis encontrar, sobre todo en las relacionadas con las fichas. Si recordáis, eran 5 fichas las que tenemos que rellenar: la ficha personas, la ficha contextos, la ficha cronos, lugares y los factoides. Bueno, pues yo quiero centrarme o profundizar hoy en las problemáticas o dificultades que se os puedan presentar con relación sobre todo a la ficha personas, a la de cronos y lugares y sobre todo los factoides, que puede ser aquel aspecto que más dificultades os dé, ¿no? Para eso vamos a utilizar, bueno, algunos ejemplos prácticos, ¿no?, propios de las propias actas. Bien, esta es la ficha personas, os la traigo nuevamente, es la misma diapositiva que os presenté el día anterior, en la que se recogen, bueno, pues el listado de los oficiales del concejo durante el año 1427. Pues como podéis ver y recordar, pues tenemos el nombre de persona, el apellido patronímico, con el nexo entre el apellido patronímico y el apellido locativo, el sobrenombre en caso de conocerse o proporcionarse, que es bastante habitual en las actas municipales que nos den el apodo de algunos de estos oficiales o de muchos de ellos, y el género. Bien, y bueno, y uno de los problemas que podéis encontrar, alguna de las dificultades a las que podéis hacer frente a la hora de proceder a la identificación de las personas, pues es la homonimia, que ya os comenté el otro día, pero bueno, os traigo un ejemplo concreto. Creo que tampoco hay muchos casos de homonimia en estos documentos, también es verdad, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, porque tampoco lo tengo muy claro y bueno, prefiero explicároslo o comentároslo para que, bueno, si en caso de que os lo encontréis, para que sepáis o veáis cómo podéis hacerle frente. Aquí os traigo, por ejemplo, un fragmento de texto en el que, bueno, veis en el que hay un conflicto, bueno, una controversia entre dos primos, Pedro Sánchez de Maturana y Pedro Sánchez de Maturana, es decir, dos primos homónimos. Esto, si no recuerdo mal, ellos poseen unos calces y creo que el concejo, los oficiales del concejo les ordena la limpieza o el reparo de dichos calces y bueno, surge la controversia en torno a quién tiene que ocuparse o encargarse de llevar a cabo ese trabajo, puesto que ninguno de los dos considera que sea su responsabilidad. Entonces, bueno, es un conflicto que se va desarrollando a lo largo de este año, pero creo que también sale en algún otro año posterior a este, en el que, bueno, aparte de ellos, luego, aparte de esta información, luego vamos a recibir más información sobre su filiación, aparecen los nombres de sus padres, por ejemplo, y también alguno de ellos, si yo no recuerdo mal, acabará siendo en algún momento miembro del concejo, no sé si diputado o, bueno, creo recordar que uno por lo menos de ellos alcanza o ostenta algún cargo en el concejo de la ciudad. Entonces, bueno, tenéis que tener en cuenta que tenéis que vincular a estas personas a través de otras informaciones que recibáis e identificarlas, pues cada una, ¿no?, con quien corresponda. Cuando recibáis el nombre del padre, pues siempre tener claro que Pedro Sánchez de Maturana es hijo de tal y el otro Pedro Sánchez de Maturana es hijo de tal, y luego pues habrá que tener en cuenta eso también a la hora de asignar el cargo concejil a quien le corresponda, a cuál de ellos le corresponda. Creo que también aparece en ese momento la afiliación. Entonces, bueno, que os fijéis un poquito en estos detalles para identificarlos bien. Un segundo problema, es más habitual, es el de la repetición de los individuos, ¿eh? O sea, a lo largo de estos textos os aparecerán los oficiales de concejo, sobre todo los diputados, prácticamente en cada reunión concejil. Os traigo el ejemplo concreto de Pedro Martínez de Marquina. Como veis, aparece representado de las dos maneras. Al principio del documento creo recordar que aparece como Pedro de Marquina y posteriormente se le denomina como Pedro Martínez de Marquina. Bien, os sugiero que utilicéis siempre el nombre largo.
Este lo podréis utilizar o lo podéis indicar si queréis al final del Excel, en el último campo que aparece a la derecha del todo, ya una vez acabado el campo factoides, la ficha factoides, tenéis notas al editor, creo que es un campo, si no recuerdo mal. Entonces ahí podéis indicar, bueno, pues que aparece en ocasiones Pero Martínez de Marquina aparece también como Pedro de Marquina. Podéis indicarlo si lo consideráis conveniente. Bien, este individuo, como podéis ver aquí, bueno, pues en el documento, en las actas del año 1482-1483, aparece en 112 ocasiones, está documentado. El documento nos informa, bueno, pues en primer lugar que fue diputado en este año. También sabemos que fue lugarteniente de regidor en dicho año, es decir, el sustituto del regidor. Esto era una práctica bastante frecuente. Bueno, pues al fin y al cabo estos individuos tenían sus propios negocios al margen de su cargo como oficiales concejiles, tenían sus conflictos, sus intereses y, bueno, en ocasiones pues tenían que abandonar la ciudad para realizar las gestiones que considerasen oportunas. Entonces, en esos casos, el concejo se reunía y, bueno, procedía a sortear entre los diputados del concejo dicho cargo, ¿no? El cargo de lugarteniente de regidor o de alcalde o de procurador o quien fuese el ausente. También sabemos que fue Polsero el año anterior, pero bueno, esta información, por ejemplo, yo creo que no haría falta introducirla, porque al fin y al cabo es una información que ya vamos a tener registrada en la base de datos porque se aparece él como oficial del año anterior. Entonces esa información, lo único que haríamos si introdujésemos este dato sería duplicar registros. Por tanto, cuando haga referencia a un oficial de años anteriores, solo habría que registrarlo en caso de que supiéramos o nos indicaran que es un oficial anterior al año 1479. Al margen de estos 3 cargos que ostenta o ha ostentado en diferentes momentos, bueno, pues el documento nos informa de otras acciones que este individuo ha realizado a lo largo del año. Pues, por ejemplo, ha recibido un poder, ha realizado una o varias pesquisas, ha ordenado algún mandato, ha sido nombrado como juez árbitro, ha participado en una o varias igualas, ha procedido a un pago probablemente relacionado pues, con su labor el año anterior como bolsero. Se le ha encargado revisar la labor de los oficiales del año anterior del concejo y también, bueno, sabemos que se opuso al nombramiento de un escribano, designado pues, para cubrir una escribanía vacante. Por tanto, lo que vemos es que no llegaría a 20 el número de contextos en los que deberíamos hacer referencia a este individuo. O sea que de 112 veces que aparece, prácticamente 90 de las veces que aparece no tendríamos que registrarlo. Solo cuando recibiésemos una información nueva de él, ¿no? No tendríamos que repetir cada vez que aparece que este señor es diputado. Yo creo que es una de las cuestiones más importantes para evitar duplicidad de registros en la base de datos. Vale, a continuación voy a pasar a hablaros un poquito de las fichas cronos y de la ficha lugar. Como recordaréis, la ficha crono y la ficha lugar pues están precedidas en la base de datos, en el Excel, perdón, están precedidas por la ficha contextos, que es la que recoge pues, la información ofrecida por las datas crónica, la data crónica, la data tópica, el regesto y el aparato crítico, ¿vale? Y después el contexto. Lo que quiero comentaros es que las fichas crono, la ficha crono, la fecha de la ficha crono no tiene por qué corresponderse y generalmente en un documento como las actas municipales de Vitoria, en este caso, la fecha de la ficha crono no se va a corresponder con la data crónica del documento
salvo cuando hagáis la relación inicial de los oficiales del concejo, ¿vale? La fecha de cada contexto vais a tener que obtenerla del asiento que va a preceder a ese contexto, en el que se indica pues la reunión concejil en la que te ofrece la información del lugar y de la fecha y de las personas reunidas en ese concejo, ¿no? Entonces tendréis que acudir a esa reunión concejil para introducir los datos relativos a la ficha crono. Y lo mismo sucederá con, no lo mismo sucederá, pero bueno, también es posible que en ocasiones tengáis que introducir un lugar diferente al que os aparece en la data tópica del documento, que no tiene por qué ser siempre Vitoria. En ocasiones, pues como en este caso, tenéis la hermanda, que tendréis que hacer referencia a ello. Bueno, enseguida os voy a explicar esto con más detalle, con este ejemplo concreto desarrollado, para que veáis cómo se pone en la base en el Excel. Bueno, esto ya os lo he explicado. Vale, ahora voy a pasar a contaros un poco. Voy a mostraros algunos contextos específicos para ejemplificar, por un lado, aquellas informaciones que conviene que recojáis, ¿no? Os voy a detallar un poquito los datos que tenéis que sacar de esos contextos. Y por otro lado, también quiero que veáis pues, algunas combinaciones de factoides, cómo proceder a combinar esos factoides para representar o para reflejar ideas, ¿no? Algunas ideas o acciones. Bien, lo primero que quiero deciros, os traigo aquí a colación los oficiales entrantes del año 1429, los que sustituyeron a los oficiales que ejercieron su oficio entre enero de 1428 y julio de 1429, porque, creo que es conveniente que vosotros también incorporéis los oficiales entrantes cuando procedáis a realizar, cuando estéis acabando vuestro año, el año que os corresponda, conviene que los introduzcáis. Esto se debe a que, hay algunos documentos que en su inicio no hacen una recopilación o no citan a todos esos oficiales, a esos nuevos oficiales que van a desempeñar sus funciones ese año. En ocasiones sí, lo recoge el escribano de turno, recoge pues esa relación de todos los oficiales nombrados y designados, pero no siempre es así. Y pudiera darse el caso que, a lo largo que no aparecieran, digamos, todos esos oficiales que sabemos que han sido designados por su nombre completo a lo largo del texto. Entonces, como siempre, al final de cada documento, con el nombramiento de los nuevos oficiales, se relacionan, se citan con detalle todos los nuevos oficiales, pues casi que es mejor que el día que unifiquemos, si es necesario, suprimamos los registros duplicados, en este caso, que los tenemos muy localizados, que perdamos alguno de los posibles oficiales. Así que, por eso os he puesto este ejemplo concreto, ¿no? Para que lo tengáis en cuenta. Ahora sí que os voy a pasar a explicar pues, el asunto de la indicación del lugar. Os traigo este contexto, que es el que os acabo de presentar hace 2 diapositivas. Y para que veáis un poquito, ¿no? El contexto sería: aquí parestieron Pero García de la Hermanda e Petió le manda sendar un solar en la Hermanda. Vale, los factoides que tendríamos que entresacar de este contexto serían: 1, la participación de Pedro García de la Hermanda en la reunión del concejo. ¿Para qué? Para realizar una petición. ¿Y qué pide? Pues pide un solar en la Hermanda. Bien, esto lo llevaríamos al Excel y lo representaríamos de la siguiente manera. Yo creo que esta es la manera más adecuada o más fácil de representarlo. Aquí tenemos, pues como veis, el nombre personal Pedro García de la Hermanda, masculino, el año, mes y día en el que se ha producido el acto, el lugar, Vitoria. En Vitoria, por ejemplo, él participa en la reunión del concejo y realiza una petición. ¿Pero qué pide? Lo que pide es un solar en la Hermanda. Por tanto, necesitamos vincular solar, o sea, el factoide solar,
con la hermana. Por tanto, tendríamos que duplicar al individuo y, bueno, para poder introducir el nuevo lugar, ¿no? Un lugar que no es Vitoria. Esto lo que nos supone es un problema añadido, porque a la hora de que hacer luego el volcado de datos, cuando los informáticos, los encargados del volcado de datos, pues procedan a ello, pues siempre van a identificar a este individuo como dos individuos. Al haber dos registros, ellos van a entender, bueno, el programa informático va a entender que Pedro García de la Hermana y Pedro de García de la Hermana son dos personas distintas. Por tanto, bueno, aquí tenemos que ver un poquito, no os preocupéis por esto, porque tenemos que ver un poco cómo lo vamos a indicar y cómo lo vamos a solventar. Entonces, bueno, ya hablaremos con Arsenio para ver qué solución le damos a este problema. Bueno, un tercer ejemplo, o otra de las cuestiones que os quiero comentar, que para mí es la mayor limitación que tiene el trabajar con un Excel para proceder a la introducción de datos, es que es imposible, pues, asignar varias personas a un mismo factoide, ¿no? Esto es un problema porque ahí nos limita mucho la vinculación entre personas, ¿no? Aquí os traigo un ejemplo concreto en el que, bueno, aquí tenéis el contexto, ¿no? Los dichos regidores de arriba, el dicho procurador de concejo, nombraron por fiel de los diezmos de la tierra para este dicho año, para en uno con Joan Martínez de Averasturi el mozo, fiel que está puesto delante de Agora, a Martín Martínez de Izunza el mozo. Vale, de aquí sacaríamos tres factoides. El primer fiel, Juan Martínez de Averasturi, que ya había sido previamente designado por el concejo en un acuerdo, en un asiento previo, el propio nombramiento que lleva a cabo el concejo y, bueno, y el fiel, el nuevo fiel designado, pues Martín Martínez de Izunza el mozo. Y esto, bueno, pues lo indicaríamos de esta manera. Por un lado, concejo de Vitoria, masculino, año, tal, mes, día, lugar, y el concejo de Vitoria es el encargado de nombrar. Y luego reflejaríamos cada uno de los cargos, pues Martín Martínez de Averasturi es fiel y Martín Martínez de Izunza, pues otro fiel. Sin embargo, claro, aquí lo interesante sería vincular en el factoide nombramiento el concejo de Vitoria con Martín Martínez de Izunza, porque ambos forman parte de ese factoide, puesto que el concejo de Vitoria es el que nombra a Martín Martínez de Izunza. Bueno, esto es algo que hay que hacer una vez que ya tenemos la introducción metida en la base de datos interna. Hay que ir y revisar caso a caso pues cada uno de estos factoides y introducir, pues, los datos que no se pueden introducir, pues, por limitaciones del tipo de cómo introducimos los datos, ¿no? Por tanto, bueno, yo aquí creo que también deberíamos acordar o ver si podríamos señalarlo de alguna manera para que, claro, esto cuando esté todo unificado, la cantidad de datos que va a haber va a ser grande y al final, bueno, pues es que es un trabajo manual y tenemos que buscar una forma de que lo indiquéis de alguna manera para facilitar después el trabajo, no sé, con un resaltado en verde o alguna, no sé, esto lo tenemos que comentar y concretar, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Bien, a continuación ya os quiero explicar un poquito para que, bueno, os quiero ofrecer una especie de formato estándar para que veáis un poquito cómo deberíais trabajar o tratar diferentes acciones, pues de acciones económicas, acciones judiciales en caso de que os aparezcan, que os aparecerán menos, y acciones políticas, ¿no? Es un formato estándar, os aparecerán muchísimas más variedades de acciones y de ideas que tenéis que expresar con factoides, pero bueno, para que veáis un poquito y entendáis las variaciones que puede haber y todos, y bueno, pues eso, ¿no? Cómo tenéis que trabajarlo, ¿no?
Por ejemplo, cuando os encontréis con una acción económica, como el ejemplo 2, en el que un individuo pide un solar. Bueno, el paso 1 que tendréis que llevar a cabo será seleccionar el tipo de acción que se lleva a cabo. Pues una compra, una permuta, una donación, una merced, un privilegio real, una deuda, una petición, etcétera. Hay multitud de posibilidades. Y el paso 2 pues sería seleccionar la posesión a la que afecta o el bien que se ve afectado por esa acción. Puede ser dinero, libros, casas, solares, torres, ferrerías, iglesias, tierras, derechos sobre rentas, en fin, infinidad de posibilidades. Con respecto a las acciones judiciales, os he traído 3 posibles opciones que se me han ocurrido así de primeras. Por un lado, estas no creo que os aparezcan mucho. Quizás en el documento de 1428-29 puede ser que aparezca un poco más, pero de esto no os van a aparecer muchas. Pero bueno, para que lo observéis y lo tengáis en cuenta, ¿no? Os puede suceder que os aparezca pues, en lo que es el propio pleito, en el que se habla de que de que hay un conflicto entre dos partes, en el que, bueno, una de ellas pues, se ha enfrentado con la otra, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que utilizar un factoide que es querellarse, recurrir a la justicia. Posteriormente, bueno, pues tendríamos que indicar, probablemente lo indique, pues el tipo de conflicto que se ha producido, ¿no? En torno a qué cuestiones se ha producido. Una segunda opción, pues sería que se os presente el caso de que, por ejemplo, un procurador de una institución o un individuo se presente ante una serie de individuos, pues oficiales de la hermandad, oficiales del concejo, oficiales del reino incluso, en el que haga constar o dé información sobre un conflicto concreto que afecta a su representado, ¿no? En ese caso, bueno, pues tendríamos que hacer referencia a que un individuo o X individuos están participando en un acto judicial. Y también, pues lo mismo, ¿no? Pues utilizar, recurrir, explicar el conflicto y en caso de que fuese necesario, sobre todo pues si es una observación o un impago o una deuda, bueno, pues también habría que hacer referencia a la posesión o al bien al que afecta, ¿no? Y una tercera opción puede ser pues, que tengáis la propia sentencia, ¿no? Se os dé una noticia de una sentencia, ¿no? Pues entonces tendríamos que utilizar pues, este factoide, un factoide que es juzgar o puede ser que tengáis un juez árbitro dictando esa sentencia. Entonces tendríais que hacer referencia a esto y bueno, pudiera ser que en algún caso se os informe acerca del castigo. Es muy habitual, por ejemplo, en las actas municipales de Vitoria que se haga referencia a destierros, a castigos varios, pero bueno, el destierro es uno de los... El destierro y pasar varios días en el cepo son de los castigos más recurrentes. En tercer lugar, bueno, pues cómo expresar un poquito las acciones políticas, ¿no? También os pongo varias opciones. En primer lugar, pues la reunión del Concejo de Hermandad, pues como os he explicado en el ejemplo, no sé, en uno de los ejemplos, en el primero, ¿no? En el segundo ejemplo que os he puesto, en el que un individuo hacía una petición de un solar en la hermandad. Bueno, pues ese individuo participaba de una reunión del Concejo o Hermandad, ¿no? Bueno, el Concejo en este caso. Una segunda opción, que esta es bastante frecuente también entre las actas municipales de Vitoria, bueno, el nombramiento de algún agente municipal. Como podéis ver, pues primero tendríais que hacer referencia, como en el ejemplo 3, al propio nombramiento y luego el cargo de aquel que ha sido designado. En el caso de los procuradores es relativamente frecuente, aparece en ocasiones que se les encargue de realizar un viaje
Un viaje, por ejemplo, para solucionar algún conflicto. Se da el caso en ocasiones de que la ciudad envía un mensajero o varios mensajeros a alguna ciudad vecina o algún noble, bueno, para informar o para tener algún tipo de relación con ellos, y es habitual o aparece en algunas ocasiones que esas personas son encarceladas, son tomadas presas, ¿no? Y bueno, entonces en esos casos la ciudad suele designar a un individuo, a varios individuos, para que medien en el asunto e intenten, bueno, recuperar la libertad de aquellos que han sido apresados o a veces pues se les toman prendas, ¿no? Se les deja volver, pero se les toman prendas, ¿no? Pues para que solucionen esos conflictos se suele designar a varias personas que tienen que viajar para ello, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, pues es habitual que se concedan regalos a los obispos o que se organicen eventos civiles o religiosos, procesiones religiosas, o también hay en alguno de los documentos se habla de que se organiza un festival en honor a los Reyes Católicos por alguna de sus victorias, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, os he puesto algunos ejemplos concretos. He intentado presentaros pues algún formato de trabajo con los factoides un poco general. De todas formas, pues hay miles de posibilidades. Es que no os puedo explicar todo porque es que sería imposible. Pero bueno, yo creo que con esto os hacéis un poco la idea de en qué os tenéis que fijar, cómo tenéis que trabajarlo y bueno, un poquito pues lo más fundamental o lo más esencial, ¿no? A continuación os traigo una relación de aquellos factoides que yo creo que puede ser de los más habituales que os vayáis a encontrar. En cualquier caso, bueno, ya os los voy a explicar ahora, pero os vamos a proporcionar una relación de todos los factoides para que los tengáis accesibles y podáis consultarlos. Tened en cuenta que en la base, bueno, en el Excel tenéis que introducir el nombre exacto del factoide, no para que el programa informático nos lo reconozca y pueda hacer las asignaciones correspondientes, si no tendríamos que volver a hacerlo a mano, ¿eh? Entonces, bueno, es importante que tengáis eso en cuenta. Estos vienen a ser, estos 8 que tenéis aquí encabezando la tabla, son los factoides principales, digamos, ¿eh? Los que en aquel árbol de factoides que os mostré el día pasado, pues son los que encabezan, ¿no? Dentro de ellos pues se despliegan otros factoides que en ocasiones también despliegan más factoides, pero bueno, estos serían los principales, ¿no? Tendremos identificación del individuo, probablemente aquellos factoides introducidos en status serán los que más utilizaréis, escuderos, hidalgos, viudos, casados, etcétera. También en los que podéis encontrar introducidos en dedicación personal, pues los oficios del mundo urbano o los artesanos, ¿no? Zapateros, panaderos, no sé, tundidores, bueno, hay muchas carniceros, muchos oficios que ocupa esta gente, estas personas que forman parte del concejo, ¿no? También es habitual bueno, que se haga referencia a la formación, a la educación de estos individuos, que pueden ser doctores, licenciados o bachilleres normalmente. Las relaciones, bueno, entre los factoides que aparecen en relaciones de parentesco, básicamente os van a interesar o vais a necesitar aquellos que aparecen en consanguineidad. Padres, hermanos, primos, madres, hijos, etc. Vínculos sociales, bueno, he puesto vasallaje, no sé si aparece en algún caso, yo creo que puede ser que en la de 1428-29 sí que aparezca. No sé si de vínculos sociales no creo que tengáis que utilizar muchos factoides de aquí, pero bueno, por si acaso os pongo estos. Creo que el factoide criado sí aparece alguna vez en el caso en ocasiones se indica que ha habido algún testigo en algún acto así como más solemne y bueno, a veces se hace referencia a que el testigo es criado de alguien. Bueno, no está.
Entre los factoides que forman parte de las posesiones, pues destacan los solares, que como os he comentado antes, es uno de los contenidos más habituales que aparecen con más frecuencia en las actas municipales de Vitoria. También es frecuente que se hable de pagar bueno, pues el salario que le corresponde a un determinado oficial y bueno, puede ser que aparezca algo relacionado con alguna exención tributaria. Yo esto no lo recuerdo. Seguramente en las actas de 1428 puede ser que aparezca, pero bueno, os lo marco por si acaso. Entre los eventos políticos, bueno, pues tenemos que indicar cada uno de los miembros del Concejo y también de la Hermandad, la participación en actos políticos o judiciales, el nombramiento de oficiales, bueno, que se produzca alguna sentencia, etcétera. En eventos vitales es común, pues como os he comentado, pues el que se envíe a alguien para hacer un viaje, para hacer alguna gestión, aunque también hay en algunos años se habla de alguna enfermedad que está causando devastación en algunas localidades o ciudades, villas próximas, y se habla de ello. También hay casos de que se hable pues, de la muerte de algún oficial o algún escribano que deja escribanía vacante, etc. Destierro es uno de los castigos que aparece con más frecuencia o de los que aparecen con más frecuencia, y después pues, es habitual que por ejemplo, se hable de la organización de procesiones. Es habitual en el caso, por ejemplo, de la Concepción, de ahora, como estamos a las puertas, pues se me ha ocurrido esta. Y esta aparece con bastante frecuencia, pues la necesidad de comprar cera o las gestiones que hay que realizar, cuándo se produce, bueno, cuándo se tiene que llevar a cabo, qué es lo qué hace falta para llevarla a cabo correctamente, etcétera. Y finalmente, bueno, las relaciones socioeconómicas, pues peticiones de solares, el juramento, se citará en algún momento pues algún asesinato, que se haya producido algún acto violento, la concesión de alguna merced, se prohíbe también en algún momento pues la entrada o el acceso a la ciudad con armas, etcétera. Y finalmente, en actos religiosos yo creo que no necesitaréis utilizar ninguno de los factoides que aquí están recogidos, pero bueno, en cualquier caso también tened en cuenta que puede ser que os aparezca. Yo os he traído en esta tabla aquellos factoides que creo que vais a utilizar con más asiduidad y que al final vais a acabar conociendo porque vais a estar trabajando con ellos constantemente. Bueno, pues con esto yo ya básicamente os he explicado lo que viene a ser las características de las fuentes y, bueno, y las problemáticas que podéis enfrentar, el tipo de factoides que vais a utilizar, y ya solo para finalizar, pues os quería comentar un poquito para que veáis, bueno, que tampoco es que tengamos infinidad de trabajos, o sea, de transcripciones con las que vais a poder trabajar, que esto está en proceso, ¿vale? Entonces, bueno, os traigo lo que tenemos, bueno, el proceso de edición que estamos llevando, los objetivos que tenemos marcados hasta el momento. Queremos transcribir, por lo menos hasta el momento, hasta 1500. ¿Cómo va ese proceso de edición? Pues como podéis observar, está transcrito y revisado entre las de 1428 y entre 1479 y 1487. Como podéis ver, todavía no hay ninguna que está editado completamente, pero bueno, están bastante pulidos, sobre todo los transcritos y revisados. Entre 1468 y el 90, pues solo estarían transcritos. Actualmente estoy trabajando en las actas de 1490 y 1491, voy concretamente en el 14 de febrero, y bueno, pues quedaría pendiente todavía de iniciar y de trabajar pues toda la década de 1490. Como podéis ver y como os he comentado antes un poquito, pues al final la longitud o la profusión de estas actas pues depende un poquito pues del escribano, ¿no? Como veis, pues estas son más breves, aquí hay algunas que más largas, dependen pues de los acontecimientos que sucedan, pero bueno, ya veremos cómo lo distribuimos. En cualquier caso,
Os he puesto las de 1428-29, que en un principio las había excluido, pero bueno, como creo que hay alguno de vosotros que tiene intención de hacer 300 horas, yo creo que, bueno, que se puede aventurar con ellas. Al fin y al cabo, el procedimiento de trabajo, la metodología de trabajo es igual y no va a tener mayor dificultad. Quizás en esos documentos insertos, bueno, puede tener, presentan en las particularidades, ¿no?, de esos textos, pero bueno, es que la metodología de trabajo al fin y al cabo es igual y no debería tener ningún problema. En cualquier caso, bueno, si hubiese algún problema, pues, o alguna dificultad, siempre me puede consultar. Y bueno, y nada, ya solo me queda deciros pues que estos son los materiales que os vamos a proporcionar, la propia edición de las actas, la tabla de Excel con todos sus campos y la relación desarrollada de factoides. Yo, para que trabajéis más fácil, he preparado una relación desarrollada de estos factoides. A ver, voy a volver atrás. He preparado un documento desarrollado para cada uno de estos factoides, digamos, como más principales, ¿no? Y así yo creo que es más sencillo que trabajéis con documentos más pequeños que con un documento largo y igual más difícil de encontrar los factoides. Y nada más. Bueno, aquí tenéis mis contactos. Si necesitáis cualquier cosa, yo estoy disponible. Suelo estar por la mañana, pero bueno, sobre todo si me escribís al de la universidad, por la mañana solo. Si me escribís al otro, lo tengo conectado con el móvil y al de Gmail. Y bueno, si es algo rapidito que os puedo contestar en el momento, pues os intento contestar en cuanto lo vea. Y nada más, por mi parte ya está. Lo único, bueno, pues si queríamos, lo único que daría pues que solventar esas pequeñas cuestiones, pero no sé si lo haremos después. Y bueno, y si tenéis alguna duda para, pues eso, ahora para comentar o lo que, bueno, eso, nada más. Ya he acabado. Muy bien. Pues no tenéis ninguna pregunta. Gracias, Agurchane, por tu exposición, que yo creo que ha sido suficientemente clara. No sé, a ver, Julen, Eva, Pablo, Miquel, Óscar. Las dudas surgirán cuando empiecen a trabajar, probablemente. Sí, seguramente. Así yo entiendo que, bueno, no sé, igual si se les ha ocurrido algo de lo que comentamos el otro día, algo que no les quedó claro. No lo sé, lo que vean. Hombre, lo que debéis hacer es, cuando empecéis, pues obviamente vais a enfrentaros a los problemas, a las preguntas, y sin duda vais a poder tener oportunidad de hablar con Agurchane. Primero intentadlo vosotros, si es posible, y a partir de ahí, pues cualquier consulta que podáis hacerle a Agurchane, pues magnífico, ¿eh? ¿Van a salir ustedes corriendo de aquí y no van a participar en la práctica o directamente, bueno, van a hacer la solicitud de la práctica? Espero que participéis. Dígame, don Pablo, ¿quería usted decir algo? Parece que no. No. Ya. Bueno. Nada. Oye, pues entonces lo que sí hay que hacer es, digamos, es asignar los años que les vamos a dar a cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, ¿tienen ustedes alguna preferencia cronológica quizá o no? Son todos parecidos, ¿eh? No. Bueno, así Espera, ¿se me escucha? Sí, sí. Bueno, así de buenas a primeras, ¿no? Tampoco tengo ninguna preferencia. Bueno, yo por lo menos no tengo ninguna preferencia cronológica.
también respecto a las dudas sobre la presentación, pues eso es lo que ha dicho Agurchane, que seguramente al empezar a trabajar ahí ya pues empezaremos a surgir todas las dudas y entonces ya ahí iremos viendo poco a poco, pero así yo creo bueno, surgirán, pues eso, por lo que he dicho, vamos, mientras vayamos haciendo esto. Óscar, Sí. ¿tú eras el que ibas en principio a hacer 300 horas o no? Perdona, es que no me acuerdo ahora. No, yo no, bueno, No sé si- no, en principio de buenas a primeras no iba a hacer 300 horas, vamos. Ya, no. No era mi intención, vamos. Creo que No, eso es que- te lo comenté yo, Ramón. Ah, fuiste tú, perdona, Julen, es que no me acordaba yo de quién era. Oye, pues si quieres elegir, si no te parece mal, el de 1428-29 puede ser interesante. Otra cosa es que luego lo termines o no, pero yo es que le tengo mucho cariño a 1428-29. Es bonito ese documento. Bien, no tengo Memoria ningún de problema. licenciatura. Es más entretenido. Es más Sí, bonito. es más bonito. entretenido. A ver, tiene otras cosas. O sea, al final, como tiene insertos, bueno, tiene otras características, no sé. Sí, los otros son Tiene más... otras informaciones distintas, es más... Sí. No sé, los otros son más esquemáticos, tal, ese, bueno, cuenta Sí, otras cosas, mientras- habla de algunas sentencias, no sé, tiene cosas bonitas, No sé, Mientras a mí me que las de a partir de 1479 son más libros de acuerdos sí, estrictamente. eso es, El otro, pues todavía no se había estandarizado, eso es. bueno, qué situar en ese texto y, bueno, pues probablemente, bueno, esto ya claro, depende de lo vicioso que sea uno en relación a la información, ¿no? Ya está claro que doña Agurchane y yo participamos de ese vicio, pero Sí, ya. en fin, supongo que podéis participar. Oye, Julen, ¿te parece entonces lo de 1428? Sí, sin ningún problema. Sí, venga pues. A ver, y luego empezamos en 1479. Sí. Y esto, el primero que has señalado, perdona, ¿cómo era? ¿Cómo? ¿Cuántos folios? 33, espera, que Todos tienen más o menos esa cantidad. A ver, no, es que claro, que tienen tamaños muy variables. Entonces, espera, que te lo busco y te lo pongo. A ver, espera, que lo tengo que... A ver si me encuentro yo ahora. Vale, presentar... Ay, espera, que no me he quitado esto. Vale. A ver, no, esto no es. La siguiente. ¿No? Sí. A ver, por ejemplo, 1400... Yo había pensado, que igual alguien podía hacer 1479 y 1483. Ya. No sé. O parte de lo empezar con 1483. Cuando acabara, 1479. O se acaba, no sé. Es que no sé cuánto puede tardar. Claro, me imagino que al principio costará un poco. Igual luego van cogiendo ritmo y lo hacen con más fluidez. Pero, a ver, yo creo que con uno del... Este sería el 57, yo creo que es el tamaño estándar. 57, 63, yo creo que es suficiente. 56. Sí. Ahora, aquí ya este se nos va a 72, 77. Este es un poco menos, 47, 45. Bueno, es que tampoco hay... Quiero decir, llega hasta aquí, ya no hay más. O sea... no sé. Bueno, oye, pues, pero vamos a ver, podemos asignar el del 79-80 a una persona y si termina, pues eso es, el de 34. Le damos eso otra. Eso y luego 57, 47, 63. Y bueno, se supone que van a terminar, pero bueno, si no terminan, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Eso es. A ver, yo le daría, pues eso, pues 1479-80. A ver, estos 4. A ver, sí. Pues estos 4 y luego ya dejaría este para el, por si acaba, porque claro, estos son 30 páginas menos que el del 63, por ejemplo. Ya. Dejaría sí. este para esa persona. Sí, para cuando ocurre, acabe no sé. El de 32, pues eso es. Sí. Muy bien, que luego siga con el otro hasta donde llegue y se acaba. Eso es. Ya. Eso es, no sé. Eso había pensado yo, Muy bien. Bien pensado, Agurchane.
Entonces, ¿cómo repartimos esto? Lo que ellos, da igual, lo que ellos quieran, ¿no? O sea, Bueno, Julen ya ha elegido. ¿Tenéis alguna predilección por los primeros años? Óscar, Pablo, ¿qué os parece? Si no, Yo prefiero del final, la verdad. ¿sí? sí. Sí. Pues elíjase. ¿Cuál es el año del final? A ver, para espera, que Pablo? os lo pongo otra vez, no sé para qué lo quitan. Vale. 1483, Era para veros, pero bueno, no pasa nada. 84. A ver, 84-85. Esta, mira, creo que es el año que se cambian, que se van al Hospital de Santa María, que abandonan el monasterio de San Francisco. Ah, sí, ¿eh? Mira tú. El 83-84, 84-85. Venga, pues el 84-85, bueno, pero no, perdona, primero está, el último sería el 82-83, ¿no? Porque claro, son el primero Julen, el segundo ya veremos, pero este sería el quinto, 1, 2, 3, 4, 5, sería el de 63. ¿Te atreves con el de 63, joven Pablo? Sí, me atrevo. Venga, va. Oye, si no llegáis, no llegáis, pero vamos, seguramente lo vais a hacer, pero... Bueno, pues entonces vamos hacia abajo. 1481-82. Venga. Don Miquel, ¿qué le parece? Por mí, perfecto. Vale, pues 81-82 para el señor Miquel Bilbao. El 80-81, Óscar, ¿te parece bien? Sí, estoy de acuerdo. Vale, Me parece. venga. Y doña Eva, usted se queda con el más pequeño, pero con la promesa de seguir por el 83-84. ¿Le parece bien, Eva? Vale, perfecto, sí. Venga, bueno, pues venga, ya está. Asignado. Ya está, listo. Bueno, vamos a ver. Respecto a las preguntas, etcétera, todo claro. Cuando os pongáis, pues, en fin, os ponéis en contacto con Agurchane o conmigo, como prefiráis. Yo soy más de grandes asuntos y ella de los más concretos e importantes. Pero, bueno, quiero decir, si os puedo ayudar, pues os ayudaré también. En segundo lugar, tenéis que hacer en el decanato la correspondiente solicitud de la, es decir, de la práctica, con lo cual, pues cuanto antes lo hagáis, mejor. Y ¿tenéis claro a quién tenéis que acudir, etcétera? ¿Pregunto? ¿Julen? Yo creo que no, porque o sea, como el año pasado lo hice por Eguela, no estoy muy claro. O sea, habría que llamar a decanato. Habría que llamar a, no me acuerdo cómo se llamaba, a la chica esta. Sí, habría que llamar a Raquel. Vale. Si me dejáis medio minuto, lo hago. Sí, es que yo justo iba a llamar estos días a buena secretaría y a prácticas, pero no sé, parece que están muy ocupados, no me cogieron y iba pues para preguntar esto, así que pues no sé. Ya, espera un poco, en vivo y en directo. Estupendo. Saludos, Raquel, ¿cómo estás? Oye, tengo aquí a unos alumnos, ¿recuerdas que te hablé de unos alumnos que iban a participar en una base de datos que tenemos de ILAME? ¿Qué deben hacer para solicitar esa práctica? No. Ah, la tengo que crear. Joder, pues igual sí, Raquel. Igual sí, pero si me los mandas otra vez te lo agradezco. Bien, vale, no pasa nada. Vale. Vale, de acuerdo. Muy bien, perfecto. Muy bien, vale. Y ellos no tienen que hacer nada. Vale.
Sí, claro. Bien. Perfecto. Pues entonces espero tus papeles. Muy bien, lo haremos a través del grupo de investigación, ¿eh? Vale. Muy bien. Venga. Bueno, chao, hasta luego, adiós. Pues nada, lo hacemos todos nosotros. Mira qué bien. Estaba hablando con esta mujer y me dice que lo podemos hacer a través del grupo de investigación. Yo voy a indicarle vuestros nombres, voy a decirle más o menos, salvo en el caso de Julen, que sigo hablando de 300 horas y de a los demás 150, esas horas se pueden modificar y a lo largo del tiempo, o sea que no hay ningún problema, ¿eh? Yo me ocupo y bueno, cuando esté resuelto os lo comunico, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, Sí, pues, estupendo. Vale, pues yo creo que con esto y un bizcocho. Profesor Da Costa, que no se le oye. No te oigo. No. Bueno, aprovecho, si no os importa, Sí. para deciros que, bueno, este tipo de reuniones internas, pero así abiertas, son, bueno, una ocasión de aprendizaje enorme, incluso para mí que llevo tanto tiempo acompañándoos, ¿no? Y, bueno, inspiran mucho asuntos de comunicación que a lo mejor aún no hemos abordado, sobre todo en abierto, pero que podremos abordar ahora. Y el otro día tuve que irme deprisa por otro compromiso, pero también quería reiterar el agradecimiento a los que han rellenado todas sus primeras impresiones a través del Typeform, que vamos a tener en cuenta, y sobre todo, bueno, pues invitar a que luego esas nuevas mejoras, esa validación vuelvan a ser también comentadas si hace falta, ¿no? Muy bien. Y muchas gracias también por abrirme esta oportunidad de acercarme al proyecto de otra manera. Gracias, Teresa. No. Dígame. Ahora. ¿Ahora me ¿Poco más? oyes? Sí, ahora sí. Es un ordenador nuevo y como veis, no tengo micrófono. O no Un sé ordenador cómo. nuevo, pero de antropología. No, este es de vicedecanato. Y por cierto, no puedo quejarme, es un buen ordenador, pero vamos, no es el mío, que yo me arreglo mejor. Que muchísimas gracias a Gurchane y también a Teresa, este último comentario que ha hecho, y de hecho yo quería invitarla a ella a que hagamos un seminario más adelante, cuando ya tengamos los cambios hechos con los chicos, para que ellos vean cómo está esta idea responsive, ¿no? Este trabajo colaborativo no es mera palabrería, sino que nosotros lo tenemos en ILAME como uno de los principios rectores, ¿no? El trabajo colaborativo, interoperabilidad, accesibilidad, todas estas palabras que nos las creemos, aunque a veces sean incómodas porque exigen un trabajo adicional. Y nada, desearos buena suerte, mucho trabajo. Me tenéis a mí también para lo que necesitéis. Es decir, Agurchane y yo estamos en permanente contacto a efectos de lo que es el procesamiento documental. También José Ramón y Agurchane en una pata más horizontal, porque es la documentación en la que ahora está centrando sus esfuerzos José Ramón. Y con Teresa tenemos la otra pata tecnológica y de diseño de proyecto que, como sabéis, nos ilusiona mucho y que tira para adelante, ¿no? Con nuevos proyectos para el próximo curso. Una vez que esté más funcional la base de datos, pues diseñar esa manera de representar que queremos que sea también una manera de pensar alternativa, ¿no? Por citar aquí a un señor que a mí me resulta muy inspirador, Boaventura de Sousa Santos, un sociólogo de la Universidad de Coimbra, que alude a las epistemologías del sur, ¿no? Como alternativas de pensamiento. ¿Por qué tenemos que pensar las cosas de una determinada manera, ¿no? ¿Por qué no plantearnos otras maneras de mirar, otras maneras de pensar? Y esta es una manera de innovar, pero solo se innova haciendo, es que es así, como todo en la vida. Los resultados salen del trabajo y yo os invito a que trabajéis mucho y disfrutéis, como decía Ramón el primer día, disfrutéis mucho con ello, que también es muy importante. Efectivamente.
Bueno, hoy que abren los bares en Salamanca, solo en ¿Ah, sí? Salamanca, que lo sepáis, Qué suerte. me tomaré una cerveza a vuestra salud, a la de todos los presentes. Y bueno, pues si no tenemos nada más, Que cierre nosotros usted estamos sin el bares, acto. traidor. Cierre usted el acto, don Muy José bien. Ramón. Oiga, trabajen. ¿Cuándo empezáis, por cierto? ¿Vais a empezar inmediatamente? ¿Lo vais a dejar para la noche de Nochebuena, que no vais a poder salir, etcétera? ¿O qué haréis? ¿Qué previsiones tenéis? Bueno, Pues ahora estamos un poco petados de trabajos. ya pero- lo sé, sí. Hasta que no pasen los exámenes, supongo que no, nada, ¿no? Sí, yo creo Es que lo hasta que no normal. Muy bien, pues nada. Nos mantenéis informados en todo caso, me decís, a mí, a Gurchane, como queráis. Y bueno, pues seguro que, bueno, os va a divertir y yo creo que también vais a aprender, que en última instancia de eso es de lo que se trata en una práctica como esta, ¿no? Y bueno, pues venga, ánimo, que diría un clásico. ¡Hala! Venga, a